En 1985, una ciudad colombiana desapareció bajo toneladas de lodo ardiente. Ese mismo año, en Argentina, otra comenzó a hundirse lentamente bajo agua salada, sin explosiones, sin caos, solo una muerte lenta. En el norte de Chile, un pueblo industrial quedó detenido en el tiempo, como si el turno de trabajo nunca hubiera terminado. En la selva brasileña, el hombre más rico del mundo construyó una ciudad perfecta en el Amazonas. La abandonó sin haberla visitado ni una sola vez. Y en las alturas del Perú, mineros siguen dejando ofrendas a entidades que, oficialmente, pertenecen solo al folclore. Lo inquietante no es que estén abandonados. Lo inquietante es que todos generan los mismos reportes. Voces donde no hay nadie. Sombras donde no hay movimiento. Sensación de ser observado. Distorsiones del tiempo. 5 lugares, 5 países, 5 causas distintas. Pero hay un detalle que ningún informe oficial menciona. En todos ellos, los testimonios ocurren en el mismo rango horario, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Sin excepción. Hoy, en Horizonte Oculto, abrimos los 5 expedientes. El pueblo donde el turno nunca terminó. En pleno desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, se encuentran las ruinas de Humberstone y Santa Laura. Allí, el aire no huele a humedad ni a vegetación. Huele a polvo, a metal caliente y a tiempo detenido. Fundada en 1872, Humberstone fue uno de los centros mundiales de extracción de salitre, el oro blanco, esencial para fertilizantes y explosivos. En su apogeo, más de 3.000 personas vivían aquí con sus familias. No era un campamento improvisado. Era una ciudad completa levantada contra toda lógica geográfica. Teatro con capacidad para 247 personas. Hotel para visitantes extranjeros. Escuela, iglesia, mercado. Piscina metálica que brillaba bajo el sol del desierto. Pero detrás de esa aparente prosperidad, existía un sistema cerrado. Muchos trabajadores cobraban en fichas canjeables solo en la pulpería de la empresa. Jornadas de 10 o 12 horas bajo temperaturas extremas. Dependencia absoluta del empleador. La vida giraba alrededor del turno. Cuando Alemania desarrolló el proceso para fabricar fertilizantes sintéticos a comienzos del siglo XX, la industria del salitre comenzó a caer lentamente. Humberstone resistió varias décadas, pero en 1960 la sirena sonó por última vez. La empresa cerró. Las familias se fueron. Las casas quedaron con muebles dentro. El teatro con su telón, los pupitres alineados, como si alguien hubiera pulsado pausa. En 2005, UNESCO declaró el lugar Patrimonio de la Humanidad. Oficialmente, el abandono tiene una explicación económica clara, pero los relatos modernos agregan otra capa. Guías turísticos describen cambios bruscos de temperatura al caer la tarde. Visitantes hablan de pasos sobre el escenario del teatro cuando no hay nadie. Puertas que vibran sin viento. Crujidos que no suenan aleatorios, sino rítmicos. Investigadores racionales explican que la madera, sometida a variaciones térmicas extremas, puede producir sonidos similares a pasos. El silencio del desierto amplifica cualquier vibración. El fenómeno es real y medible. Todo eso es cierto. Lo inquietante no es el sonido en sí, es la coherencia de los testimonios. Personas de distintos años, distintos países, sin relación entre sí, mencionan el mismo lugar, el teatro, y el mismo detalle. Uno de los asientos parece siempre ligeramente hundido. No destruido, no roto, hundido, como si alguien acabara de levantarse. Algunos describen incluso una sensación extraña al acercarse, una impresión física difícil de definir. No hay registro oficial de fenómenos paranormales, no hay pruebas concluyentes, pero sí hay patrones narrativos persistentes desde los años 80, cuando comenzaron a circular relatos de guardias nocturnos que preferían no continuar trabajando allí.
en un pueblo construido sobre jornadas interminables, dependencia económica y generaciones enteras que pasaron su vida sin salir del desierto. La frase que más se repite entre visitantes es inquietantemente simbólica. Siente como si el turno nunca hubiera terminado. Y cuando el viento cruza el teatro vacío, moviendo apenas el telón endurecido por el polvo, es difícil no preguntarse si algunos lugares conservan algo más que estructuras. Si Humberstone fue abandonado por el progreso, el siguiente caso no fue abandonado. Fue borrado en cuestión de minutos y dejó una herida que todavía respira bajo la tierra. La ciudad que quedó bajo el lodo. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción. La explosión no fue la más grande registrada en la región andina. No fue una columna de fuego visible desde kilómetros. No fue una lluvia inmediata de lava sobre la ciudad. Lo que vino después fue más silencioso y más letal. El calor derritió parte del glaciar en la cima del volcán. Ese deshielo generó varios lahares, ríos de lodo, rocas, ceniza volcánica y agua que descendieron por los cauces naturales con una velocidad estimada de más de 60 kilómetros por hora. Armero dormía. Cuando la masa oscura llegó, no hubo tiempo real de reacción. En menos de 4 minutos, la ciudad quedó prácticamente borrada del mapa. Más de 23,000 personas murieron esa noche. Es una de las mayores tragedias volcánicas del siglo XX. Hoy, Armero no es un pueblo fantasma tradicional. No hay fachadas enteras ni calles definidas como en otros lugares abandonados. Es un camposanto abierto. Donde hubo avenidas, hay vegetación. Donde hubo casas, hay cruces improvisadas. Donde hubo risas, hay silencio. Pero dentro de esa tragedia, hay una historia que marcó a toda una generación. Durante aproximadamente 60 horas después de la avalancha, una niña de 13 años llamada Omaira Sánchez permaneció atrapada entre el lodo y los restos de su vivienda. El agua le llegaba al cuello. Sus piernas estaban atrapadas bajo concreto y escombros. Los rescatistas sabían que intentar liberarla sin el equipo adecuado podía provocar una hemorragia fatal inmediata. Las cámaras de televisión transmitieron su imagen en vivo. El mundo entero fue testigo de sus últimas horas. Omaira habló con periodistas, cantó, sonrió débilmente, pidió que cuidaran a sus compañeros de escuela. En sus momentos finales, mencionó que quería ir a una casa a dormir. Una casa que no pudo ser identificada con claridad. Murió el 16 de noviembre de 1985. Su fotografía se convirtió en símbolo global del desastre. Décadas después, visitantes que recorren el sitio describen algo difícil de medir pero repetido. Una sensación de opresión física. No solo tristeza, no solo respeto. Algo más denso. Turistas que graban video entre las ruinas afirman que, al revisar el material, detectan susurros o voces que no escucharon en el momento. La explicación racional existe: pareidolia auditiva. En entornos cargados emocionalmente, el cerebro busca patrones y transforma ruido en palabras. También hay reportes de siluetas entre la vegetación, especialmente cerca del antiguo hospital y del área donde estuvo atrapada Omaira. No existe evidencia científica verificable de actividad paranormal. Sin embargo, hay un detalle que muchos mencionan y que resulta inquietante incluso para quienes se mantienen escépticos. En los puntos donde el agua se acumula después de la lluvia, algunos visitantes aseguran que, al mirar el reflejo, perciben por un instante una figura mirando hacia arriba. No todos la ven. No hay grabaciones claras que lo confirmen. Podría ser efecto óptico. Podría ser sugestión colectiva. Podría ser la carga emocional del lugar proyectándose en la percepción. Pero cuando una ciudad entera desaparece en cuestión de minutos, la memoria no desaparece con ella. Armero no quedó vacía, quedó suspendida. Y hay lugares donde la historia no se siente como pasado. Se siente como algo que todavía está ocurriendo. Ese mismo año, 1985, otra ciudad comenzó a morir.
Pero no fue una avalancha, no fue fuego. Fue algo mucho más lento. La ciudad que emergió como un esqueleto, Villa Epecuén, en la provincia de Buenos Aires, fue durante décadas un destino turístico próspero. Su lago salino tenía una concentración comparable a la del Mar Muerto. Hoteles, balnearios y centros terapéuticos prometían beneficios para la piel, las articulaciones y el sistema respiratorio. Cada verano, miles de personas llegaban buscando descanso y curación. Era una ciudad construida alrededor del agua. En noviembre de 1985, tras una serie de tormentas intensas y una sudestada histórica que afectó gran parte de la región pampeana, el terraplén que protegía Villa Epecuén cedió. No hubo explosión. No hubo un colapso inmediato. El agua comenzó a avanzar lentamente. Primero inundó calles periféricas, después cubrió jardines, luego entró en las casas. Durante semanas, el nivel subió centímetro a centímetro. Las familias evacuaron gradualmente. Algunos pensaban que sería temporal, otros se resistieron hasta el último momento. Finalmente, la ciudad quedó sumergida bajo aproximadamente 10 metros de agua salada, y así permaneció casi 30 años. En 2009, el lago comenzó a retroceder debido a un proceso natural de evaporación y cambios climáticos. Lo que emergió parecía un escenario detenido en el tiempo, pero transformado. Edificios cubiertos por gruesas capas de sal cristalizada, paredes deformadas por la presión constante, árboles blancos, secos, como huesos expuestos, automóviles aplastados, convertidos en estructuras irreconocibles. No era simplemente una ruina, era una ciudad momificada por la sal. Entre las pocas personas que regresaron estuvo Pablo Novak, considerado el último habitante oficial. Decidió vivir allí prácticamente solo durante años, en una casa parcialmente restaurada en medio del paisaje blanco. En entrevistas reales, Novak describió el silencio como algo físico. Decía que no era ausencia de sonido, sino una especie de vacío acústico que presionaba los oídos. Por la noche, aseguraba que cualquier pequeño ruido parecía amplificarse. El crujido de una chapa, el roce del viento contra una estructura, incluso sus propios pasos. Especialistas explican que la sal cristalizada puede alterar la acústica del entorno, generando ecos extraños y reverberaciones inesperadas. Es un fenómeno físico documentado. Eso explica parte de la experiencia, pero no toda. Visitantes que recorren las ruinas describen zonas donde el sonido parece apagarse por completo, como si el aire absorbiera la vibración. Otros mencionan cambios bruscos de temperatura en puntos específicos, aún en días sin viento. No hay evidencia científica de actividad paranormal. Sin embargo, cuando en una entrevista le preguntaron a Novak si se sentía solo viviendo allí, hizo una pausa larga. No respondió de inmediato. Luego dijo, «Solo... no exactamente». No explicó a qué se refería, y nadie insistió. Quizá hablaba de recuerdos, quizá del peso psicológico de vivir en una ciudad que murió lentamente, o quizá de algo más difícil de definir. Villa Epecuén no fue destruida en minutos como Armero. No fue abandonada abruptamente como Humberstone. Murió lentamente, bajo el agua, en silencio, y cuando emergió, no volvió a ser ciudad. Se convirtió en evidencia. En los 3 primeros casos, la naturaleza fue responsable, pero el siguiente lugar no fue destruido por agua, fuego ni lodo. Fue destruido por algo mucho más humano, la ciudad perfecta que la selva devoró. En 1928, Henry Ford, el hombre que revolucionó la industria mundial con la producción en masa, tomó una decisión que parecía lógica en papel. Compró una enorme extensión de tierra en el corazón del Amazonas brasileño. Aproximadamente 14,000 kilómetros cuadrados, un territorio aislado, remoto, húmedo, prácticamente impenetrable. Su objetivo era claro: producir caucho sin depender de los monopolios británicos y holandeses en Asia. Controlar su propia cadena de suministro.
industrializar la selva. La llamó Fordlandia. No fue un simple campamento extractivo, fue un experimento social. Calles pavimentadas, casas de madera estilo americano con jardines frontales, hospital moderno, escuela, plaza central, campo de golf, agua potable, electricidad. Ford no solo quería caucho, quería trasplantar el estilo de vida del medio oeste estadounidense al centro de la Amazonia. El problema fue que Ford nunca pisó el lugar. Las plantaciones fueron organizadas como si el Amazonas fuera Michigan. Los árboles de caucho fueron sembrados en hileras ordenadas, como maíz. En la selva natural, el caucho crece disperso. La plantación en línea facilitó la propagación de plagas y hongos que devastaron la producción. Pero los errores no fueron solo agrícolas. Ford prohibió el alcohol, el juego y la prostitución. Impuso dietas con hamburguesas, avena y alimentos enlatados. Obligó a los trabajadores brasileños a seguir horarios rígidos, incluyendo turnos bajo el sol del mediodía ecuatorial. La tensión cultural era inevitable. En 1930, estalló una revuelta conocida como la Revolta da Quebra-Panelas. Los trabajadores destruyeron comedores, rompieron equipos, persiguieron a supervisores estadounidenses hacia la selva. El ejército brasileño tuvo que intervenir para restablecer el control. El proyecto nunca se recuperó del todo. En 1945, Ford vendió Fordlandia al gobierno brasileño por una fracción mínima de lo invertido. Se estima que perdió el equivalente a más de $200 millones actuales. Hoy, lo que queda es una ciudad fantasma en medio del verde infinito. Casas americanas vacías con pintura descascarada, calles rectas cubiertas por vegetación, el antiguo hospital aún en pie, el campo de golf convertido en selva. Exploradores urbanos que logran llegar hasta allí describen una sensación extraña. No parece una ruina amazónica tradicional, parece una ciudad extranjera abandonada en territorio que nunca la aceptó. Y ahí comienzan los relatos. Algunos visitantes reportan escuchar música antigua flotando entre las estructuras, especialmente cerca del antiguo salón social. Melodías que recuerdan a los años 30, sin radio visible, sin fuente clara. Especialistas sugieren resonancias acústicas generadas por estructuras metálicas oxidadas o interferencias de radio de largo alcance que, en condiciones específicas, pueden captarse de manera distorsionada. Es una explicación plausible, pero hay un detalle menos conocido. En archivos administrativos tempranos del proyecto, existen menciones a trabajadores que se internaban en la selva durante el turno y regresaban horas después desorientados. Los informes oficiales hablaban de insolación, agotamiento, deshidratación. Algunos trabajadores, sin embargo, afirmaban haber escuchado algo que los alejaba del campamento. No una voz clara, no una orden, una sensación de llamada. En el Amazonas, la selva no es solo vegetación, es sonido constante. Es humedad que altera la percepción. Es un entorno que puede desorientar incluso a personas experimentadas. Ford intentó imponer orden geométrico sobre un ecosistema caótico y perdió. Hoy, Fordlandia no parece maldita, no parece violenta, parece desplazada, como si nunca hubiera pertenecido allí, y quizá ese sea el verdadero misterio. No qué ocurrió en Fordlandia, sino qué ocurre cuando el ser humano intenta dominar un entorno que no necesita ser dominado. Si en Brasil la selva reclamó lo que era suyo, en Perú, la montaña nunca dejó de cobrar su precio, donde la mina nunca estuvo sola. Ubicado en la región de Pasco, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, Goillarisquisga fue durante el siglo XX uno de los centros mineros de carbón más importantes del Perú. A esa altitud, el aire es más fino. La respiración se vuelve consciente. Cada paso exige un pequeño esfuerzo adicional. El aislamiento no es una sensación, es una condición física. Durante décadas, cientos de trabajadores descendían diariamente a túneles oscuros, húmedos y estrechos, perforando la montaña en busca de carbón.
La minería sostuvo la economía local, creó empleo, levantó viviendas, escuelas y pequeñas tiendas en un entorno donde la naturaleza no ofrece concesiones. Cuando la explotación dejó de ser rentable, la empresa cerró progresivamente sus operaciones. La población comenzó a emigrar. Hoy, el pueblo existe apenas como una sombra de lo que fue. Estructuras deterioradas, casas vacías, viento frío recorriendo calles casi desiertas. Pero en la cosmovisión andina, las minas nunca están vacías. Los muquis forman parte del folclore peruano desde tiempos coloniales. Son descritos como seres pequeños, guardianes de los minerales, habitantes de los túneles. Pueden ayudar a los mineros que les dejan ofrendas o castigarlos si se sienten irrespetados. No es un mito marginal. Antropólogos han documentado rituales en distintas regiones mineras del Perú. Hojas de coca, alcohol, cigarrillos colocados antes de ingresar al socavón. Una forma de negociar con lo invisible. Hoy, en Goillarisquisga, aún se encuentran ofrendas frescas en entradas antiguas de túneles cerrados. Hojas de coca verdes, botellas abiertas, fósforos recientes. En un pueblo casi desierto, la pregunta es inevitable: ¿quién las deja? Los trabajadores que operaron allí en los años 70 describieron algo que se repite en distintos testimonios: pérdida de noción del tiempo dentro de los túneles, jornadas que parecían más largas de lo que marcaban los relojes, o más cortas, sensación de haber trabajado horas cuando afuera solo habían pasado minutos. La explicación racional es clara: hipoxia por altitud, acumulación de gases, desorientación en entornos subterráneos sin referencias visuales, estrés físico extremo. Todo eso es posible, pero hay un detalle menos citado en la historia del lugar. En registros internos de la empresa minera, se mencionan sonidos recurrentes en el nivel más profundo del sistema de túneles. Golpes rítmicos, regulares, que no coincidían con ninguna actividad operativa programada. No eran explosiones, no eran derrumbes, no eran pasos documentados de trabajadores. El informe fue archivado. El nivel fue sellado oficialmente por inestabilidad estructural. Quienes trabajaron allí describían esos golpes como si alguien marcara un ritmo constante desde el interior de la montaña. No caótico, no aleatorio, rítmico. En entornos de minería profunda, el sonido viaja de manera extraña. La roca puede amplificar vibraciones distantes. Maquinaria en otro nivel puede parecer cercana. Esa es la explicación técnica. Pero cuando estás a más de 4.000 metros de altitud, bajo toneladas de roca, con el aire escaso y la luz artificial, la mente también amplifica. Goillarisquisga no es una ciudad destruida por un desastre natural. No fue arrasada en minutos ni sumergida lentamente. Se apagó. Y en las minas abandonadas, donde el eco tarda segundos en regresar, todavía hay quienes prefieren no entrar sin dejar algo atrás. Porque en los Andes, la montaña no se conquista, se negocia. Y hay lugares donde el silencio no significa ausencia, significa espera. 5 lugares, 5 historias documentadas, países distintos, causas distintas, décadas distintas. Pero hay 3 constantes que aparecen en todos los reportes independientes. 3 detalles que nadie había juntado hasta ahora. Primero, las anomalías reportadas ocurren consistentemente entre las 2 y las 4 de la madrugada. En todos los casos, sin excepción, no es folclore, es el rango horario que aparece repetido en los testimonios de personas que no se conocen entre sí. Segundo, los dispositivos de grabación captan interferencias en una frecuencia específica, alrededor de 18 a 19 hercios. Esa frecuencia está documentada en literatura científica como infrasound. El oído humano no la escucha conscientemente, pero el cuerpo sí la siente. Genera sensación de presencia, incomodidad, la impresión de ser observado. Estructuras industriales y edificios abandonados pueden generarla naturalmente a través del viento y la resonancia.
Lo que no está explicado es por qué aparece en la misma frecuencia en 5 lugares distintos. Tercero, en todos los casos, existe un punto geográfico específico dentro del lugar, no el centro, sino desplazado hacia un extremo donde los testimonios se concentran, donde los reportes son más intensos, donde los dispositivos fallan con mayor frecuencia. ¿Coincidencia geomagnética? ¿Arquitectura acústica particular? ¿Memoria colectiva que encuentra su punto de anclaje físico? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto. Cuando una comunidad desaparece de forma abrupta o violenta, algo persiste en el espacio. No necesariamente un fantasma en el sentido tradicional. Tal vez sea memoria codificada en las estructuras. Tal vez sea la mente humana proyectando lo que el lugar vivió. Tal vez sea algo que la ciencia todavía no tiene nombre para nombrar. O tal vez el vacío absoluto simplemente no existe. Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Explicación racional? ¿Fenómeno ambiental? ¿Algo más? Esto fue Horizonte Oculto, y recuerda, algunos lugares no están abandonados, solo dejaron de tener habitantes. Hasta el próximo expediente.